Muy bien, estamos aquí en el discipulado número 2 y para hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado el discipulado anterior, ¿sabes? Porque es muy bueno que nosotros podamos escuchar las enseñanzas varias veces, ¿sabes? Y es algo que yo lo hago de continuo. Escucho una prédica que me gusta y me gusta volverla a escuchar. La escucho una vez y dejo que pase un tiempo, la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar y cada vez aprendo más, cada vez aprendo algo nuevo de esa predicación, ¿sabes? Porque a veces escuchamos pero se nos olvida y por eso es muy importante el que nosotros podamos volver a escuchar las predicaciones. Y por eso es muy importante que cuando leamos la palabra de una forma repetitiva y meditándola y despacio, ¿sabes? Porque la palabra no la podemos leer corriendo. No podemos leer la palabra corriendo porque no nos vamos a enterar. Yo siempre intento repetir cuando leo la Biblia. Un ejemplo, cuando estoy leyendo el Evangelio, ahora mismo estoy leyendo el Evangelio de San Marcos y leo el capítulo 1, leo el capítulo 2 y luego la próxima vez que vuelvo a leer el capítulo 1, vuelvo a leer el capítulo 2. O Proverbios, me gusta leer el proverbio del día, suelo repetir varias veces el proverbio del día, lo leo 2, 3 veces, dependiendo, porque la palabra de Dios se me va almacenando y luego eso baja al corazón. Y cuando yo necesito una ayuda, cuando necesitamos esa ayuda de Dios, el Espíritu Santo, entonces rápido el Espíritu saca todo lo que hemos aprendido. Esto lo aprendí de un hombre de Dios. El Espíritu viene y escudriña lo que hemos nosotros aprendido y en ese momento lo saca para podernos ayudar. Entonces es importante que nosotros podamos repetir predicaciones, leer la palabra despacio y de una forma repetitiva. Y habíamos visto en el discipulado número 1 que dice la palabra: ir y hacer discípulos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces lo primero, nosotros empezamos creyendo, ¿verdad? De una o de otra forma, todo el ser humano cree en Dios. El ser humano sabe que hay algo. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés dice la palabra que Dios puso la eternidad dentro del ser humano, ¿sabes? Y si no adoramos a Dios, si no adoramos a Cristo, si no adoramos al Espíritu Santo, adoramos otras cosas. Adoramos a nuestro novio o a nuestra novia. Nos hacemos ídolos, llenamos ese espacio con otras cosas que no son el Señor. Y sabes, dice Jesús que le dijo a la samaritana: si tú bebes de ese pozo vas a volver a tener sed y nada te va a satisfacer. Solamente el único que puede saciar nuestra alma es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: al que creyere y fuere bautizado. ¿Sabes? Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Cuándo debemos bautizarnos? Cuando somos conscientes del pecado. ¿Qué edad puede ser? 10, 11, 12 años, 13 años. Es cuando nosotros ya empezamos a tomar una conciencia del pecado. Yo me acuerdo que sobre esa edad más o menos, yo una vez me acuerdo que hice algo malo y me sentía sucio, me sentía mal. Y me acuerdo que llegué a la ducha, me duché y pensaba que con el agua uno podía limpiar el pecado, pero sabes, el pecado no lo puedes limpiar con nada en este mundo. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre que Cristo derramó en la cruz es la que te limpia de todo pecado. Y es la única sangre que Dios acepta, Dios el Padre acepta. Y la única sangre que nos conecta nuevamente con Dios el Padre.
Dice, en Timoteo dice, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, al que creyere y fuera bautizado, eso veíamos en la primera parte del discipulado. Luego compartíamos de que Dios el Padre quiere que tengamos una relación con Él. Y vuestro Padre que os espera en lo secreto. Y dice, y vuestro Padre que os ve en lo secreto os recompensará en público. Dice en el libro de los Hebreos, va a decir lo siguiente: y todos los que se acercan a Él deben de creer que Él está, y Él es recompensador de los que le buscan. Entonces nosotros empezamos a tener una relación con Dios el Padre, y cuando nosotros salimos fuera y empezamos a vivir nuestra vida cotidiana y empiezan a suceder cosas, nos damos cuenta claramente que es Él el que empieza a moverse en alguna dificultad, en algún problema. Pedimos esa ayuda, ¿verdad? Y vemos que es Él el que nos abre las puertas, el que cierra las puertas, el que nos guarda, el que nos protege, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Algo que yo escuché que revolucionó mi vida es que todos los días debemos acercarnos a Dios. Todas las mañanas, antes de empezar el día, levántate, lee un salmo, haz una pequeña oración y empieza el día. Pones el día en manos de Dios el Padre, lees un salmo, lees un capítulo de la Biblia, y vas a ver cómo tu vida, a unos pocos días, a unas pocas semanas, se va a revolucionar, se va a avivar. ¿Sabes? Porque la palabra es viva. Dice, la palabra es viva y eficaz. La Biblia tiene vida en ella mismo. Y te digo, la Biblia ha revolucionado mi vida. Entonces, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego hablábamos del tema de la obediencia. Es importante obedecer. ¿Sabes? Yo a veces he hablado con varias personas. Mira, te digo una cosa. Decía un hombre de Dios. Mira, tú haz lo que te dé la gana. No me estás agradando a mí. Al que vas a agradar es a Dios. Él es el que te va a bendecir, ¿sabes? Y a veces las personas piensan que por hacer eso van a agradar al hombre. Y no es así. Si nosotros decimos que hagan caso a la palabra, si la palabra dice, haz esto, haz lo otro, es porque tú vas a salir bendecido. No voy a salir bendecido yo. Si yo comparto esto, es porque yo ya soy bendecido, porque yo ya lo experimento en mi vida, ¿sabes? Entonces, a veces me he dado cuenta que viene como esa rebeldía y las personas dicen, pues ahora no lo voy a hacer, ahora no voy a perdonar, no voy a bautizarme por no darle gusto a Él, ¿sabes? A mí no me hace el gusto. El que se pierde la bendición eres tú. Por eso el día de hoy te digo, eres tú el que vas a salir bendecido. Cuando la palabra de Dios nos dice algo, es porque la persona es la que va a ser bendecida, es la que va a experimentar más a Dios, más la bendición de Dios. Y no solamente eres bendecido tú, sino es bendecida tu casa, tu esposa, tus hijos, toda tu familia es bendecida. Pero necesitamos la obediencia. Y solamente vamos a ser obedientes cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Dios el Padre, a tener esa relación con la Biblia, porque vamos a empezar a confiar, vamos a empezar a experimentar que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Estamos en contacto en el siguiente vídeo. Que Dios te bendiga.